Lo primero que Jake Corbett vio fue el borde tembloroso de una manta de piel desgarrada, levantada por el viento como una advertencia silenciosa. Lo segundo fue la muchacha que se refugiaba bajo ella, delgada, con los ojos desorbitados, descalza y hundida en el barro frente a su rancho, como si todo lo que había detrás de ella se hubiera reducido a cenizas. Su respiración era corta y entrecortada, irregular, y sus manos temblaban, no por debilidad, sino por agotamiento extremo. «Trabajaré», dijo antes de que él pudiera abrir la boca. La voz se le quebró por el frío y el hambre. «Solo, no me eche». El viento cruzó la cuenca, trayendo consigo el olor de la tierra que empezaba a descongelarse y un rastro lejano de humo de pino quemado. Pero fue la expresión de sus ojos lo que detuvo a Jake en seco. La mirada de alguien que había huido hasta quedarse sin caminos. Entre ellos cayó un silencio espeso, cargado de peligro y posibilidad. Así comenzó todo, frágil, incierto y demasiado real para ignorarlo. Antes de continuar, tómate un momento para apoyar el canal, un me gusta, un comentario rápido, o suscribirte ayuda a que estas historias del viejo oeste lleguen a más personas que las disfrutan. Dinos desde dónde nos escuchas, y gracias por acompañarnos en este viaje. La cuenca despertaba lentamente al inicio de la primavera, como si la tierra misma dudara en volver a la vida. La escarcha se aferraba a las sombras del valle, negándose a desaparecer. Sin embargo, el sol de media mañana arrancaba hilos de niebla del suelo, dejándolos flotar perezosos sobre las curvas del arroyo de agua helada. El agua avanzaba con una voz constante y paciente, deslizándose entre piedras y ramas caídas, murmurando contra el silencio de los campos abiertos. El aire olía a tierra húmeda, a agujas de pino descongelándose y al humo tenue del fogón de Jake Corbett, que escapaba por la chimenea de su cabaña gastada por los años. El rancho se alzaba en la orilla sur del arroyo, firme pero solitario. Las construcciones no tenían gracia ni simetría, solo una funcionalidad honesta. La cabaña se recostaba contra una loma de pasto aplastado por los temporales del invierno. Un tramo de cerca vencida marcaba el límite de un pequeño potrero, donde dos vacas agitaban la cola, molestas por el frío que aún no se iba. Hacia el oeste se levantaba el granero, una estructura ruda de madera, remendada con tablas desiguales. Todo en aquel lugar hablaba de un hombre que trabajaba solo, que reparaba lo que podía y soportaba lo que no. No había lujos, solo resistencia. Jake no era un vaquero errante, sino un ganadero curtido por la rutina y el aislamiento, de hombros anchos y cabello oscuro que se ondulaba cuando estaba húmedo. Llevaba en el cuerpo la cautela silenciosa de quien ha pasado demasiados años, acompañado únicamente por el viento. Sus ojos, de un gris profundo y sereno, no se perdían detalle alguno. Una cicatriz pálida cruzaba su pómulo izquierdo, recuerdo de una pelea antigua de la que nunca hablaba, y que no creía necesario explicar, pese a no haber pasado aún de los 30. Tenía el porte de un hombre que había conocido la pérdida y el silencio mucho antes de tiempo. Observaba a la muchacha en el borde de su terreno, y aún desde la distancia distinguía el cansancio marcado en su rostro, el vacío bajo los pómulos, la dureza forzada de alguien que se negaba a caer. Frente a él estaba Kaya, y sin saberlo todavía, aquel instante cambiaría para siempre la quietud de su mundo. La piel en carne viva en las comisuras de sus labios y el leve traqueteo de su respiración delataban cansancio profundo. Aún así, había algo intacto en la firmeza de sus hombros, una fuerza terca que resistía bajo el agotamiento. Su cabello, largo y negro como piedra de arroyo después de la lluvia, caía más allá de los codos en ondas enredadas. Sus ojos, oscuros, atentos, afilados, barrían el entorno de una sola vez, marcando rutas de escape, refugio y peligro. Ojos apache, comprendió Jake Corbett. Ojos que habían visto conflictos que el valle prefería fingir que ya no existían. Al otro lado del arroyo,
apenas visible entre la neblina del amanecer, se levantaba otra propiedad. Una cabaña en terreno más alto con un pequeño huerto detrás. Allí vivía Jedidiah Boone, un hombre de más de 60 años cuya voz serena y rostro surcado por líneas profundas hablaban de una vida dedicada a aprender qué temer y qué dejar ir. Era lo más cercano a una familia que Jake había conocido en años. A veces, al caer la noche, veía el resplandor del farol del viejo y sentía una calma extraña, como si ese punto de luz confirmara que no estaba solo en el valle. Como si bastara saber que alguien más respiraba cerca para que el vacío pesara menos. Caleb, el joven sobrino de Jedidiah, solía correr entre ambos ranchos cuando terminaba sus quehaceres. Ágil, despierto. Aparecía justo cuando hacía falta una mano, con una herramienta, una pregunta o una sonrisa franca. El valle podía sentirse como el lugar más solitario del mundo, pero con Jedidiah y Caleb cerca, esa soledad nunca se volvía insoportable. Aún así, la muchacha de pie en el terreno de Jake era distinta, algo que el valle no había visto antes. Se sostenía con la cautela de un animal acosado. La manta no ocultaba los moretones alrededor de una muñeca ni el temblor leve de sus piernas. No había súplica en su postura, solo alerta. No había sumisión, solo espera. Tenía el aspecto de alguien que había atravesado noches heladas sin descanso, y había sobrevivido únicamente por terquedad. Jake bajó el martillo que sostenía. Detrás de él, la puerta del granero crujió cuando el viento tironeó de las bisagras. Un lamento áspero que se perdió a lo lejos. Un lobo lanzó un aullido grave y ascendente que se desvaneció entre los pinos. La joven se estremeció al oírlo, pero no apartó la mirada de Jake. No rogaba, no se encogía, simplemente aguardaba su decisión. Jake apoyó el martillo en la baranda del porche. El metal tintineó suavemente en el aire frío de la mañana. Ella no se movió. La manta se desplazó apenas cuando el viento presionó, dejando ver un antebrazo marcado por restos de hollín o ceniza, y debajo, cicatrices antiguas que no correspondían a alguien tan joven. Sus pies, descalzos, estaban enrojecidos por la escarcha y el largo camino recorrido. Debería haber estado tiritando por el frío. Sin embargo, el único temblor que la atravesaba provenía del cansancio, luchando contra una voluntad obstinada. Jake dio un paso hacia ella, con cuidado. «Te pregunté si necesitas ayuda», dijo en voz baja. «¿Me entiendes?» Ella alzó el mentón apenas, como negándose a encogerse ante él. «Dije que trabajaré», lo repitió. Su español era torpe pero firme, cada palabra moldeada con esfuerzo. «Tienes comida, calor, techo». Tragó saliva, los ojos entornados como si esperara una negativa. «Déjame quedarme. Un poco de tiempo, puedo ganármelo». Jake la observó con atención. Años de vida aislada habían afinado sus instintos. Conocía la mirada de quien huye del problema y la de quien es el problema. Ella no era ninguna de las dos. Era algo distinto, alguien desgastado hasta el límite, pero aún en pie. Sí, estaba asustada, profundamente. Pero su miedo no era hacia Jake Corbett. No era él lo que le tensaba los músculos, ni lo que la mantenía en vilo. Su temor apuntaba hacia atrás, hacia aquello que había quedado más allá de la línea de árboles, en algún punto perdido entre las millas que había cruzado sola. Allí, donde aún la esperaba algo que no se atrevía a nombrar. Jake levantó las manos con cuidado, apenas lo suficiente para que ella viera las palmas abiertas, sin amenaza. «Nadie te va a echar», dijo con voz tranquila. Luego añadió, con la franqueza de quien está acostumbrado a tratar con animales heridos. «Pero estás en muy mal estado. Necesitas descansar. Eso es lo primero». La joven no respondió con alivio, sino con desconfianza. Dio un paso atrás, apoyando el peso sobre la punta de los pies, como una presa cuando se siente acorralada. Jake se quedó inmóvil al instante. No quería sobresaltarla ni empujarla a huir. «No tienes que entrar a la cabaña», agregó despacio.
El granero es más cálido de lo que parece. Puedes dormir ahí si quieres. Ella miró más allá de él, hacia el granero de estructura torcida. Observó las rendijas por donde se colaba la luz. Suficiente para pasar la noche, no suficiente para entregar la confianza. No dijo una sola palabra. Detrás de Jake, una voz conocida cruzó el arroyo con naturalidad. «Jake, ¿necesitas ayuda con la cerca del norte o no?» La voz de Jedidiah Boone rodó sobre el agua con la calma de siempre. La muchacha giró la cabeza de golpe hacia el sonido. Se tensó, lista para escapar. Jake, por instinto, dio un paso lateral, colocándose entre ella y el pequeño puente que el viejo podría cruzar. No para atraparla, solo para regalarle un segundo más. «Es solo un vecino», murmuró Jake. «No se acercará si yo no se lo pido». Ella dudó, mirando la figura lejana de Jedidiah, pequeña, firme, aparentemente inofensiva desde esa distancia. No tenía forma de saberlo, pero necesitaba decidir algo. Tras una respiración larga, casi dolorosa, asintió apenas y volvió la mirada hacia Jake. «¿Nombre?», preguntó de golpe, como si necesitara una sola certeza antes de elegir cualquier camino. «Jake Corbett», respondió él. Ella lo observó con atención, como si sopesara el peso del nombre. Luego dijo, en voz baja, «Calla». El viento cambió de dirección. Un cuervo graznó en algún punto sobre la loma. Jake sintió cómo el momento se asentaba entre ambos, frágil, como una tregua que podía romperse con un solo movimiento en falso. Pasos rápidos se acercaron por el sendero lateral, ligeros. Caleb Boone apareció sin aliento, cargando un pequeño rollo de alambre para cercas. El cabello castaño le sobresalía en mechones desparejos, y las botas estaban cubiertas de lodo hasta los tobillos. «Señor Corbett», el tío Jed dijo. Se detuvo en seco al verla. Sus ojos se abrieron, no por miedo, sino por esa suavidad instintiva que tienen los niños al notar que alguien sufre. «¿Alguien está herido?», preguntó con cuidado. «Hola», añadió, levantando la mano en un saludo tímido. Kaya no devolvió el gesto, pero tampoco retrocedió. Su mirada se suavizó apenas, lo justo para notarlo. Caleb se acercó a Jake y bajó la voz. «Tiene miedo», susurró. «Como papá después de... ya sabes». Algo se retorció en el pecho de Jake. No era lástima, era reconocimiento. Volvió a mirar a Kaya. «Puedes quedarte en el granero esta noche», dijo. «Hablaremos mejor cuando hayas comido algo». Ella sostuvo su mirada, como si buscara una trampa escondida entre sus palabras. No encontró ninguna, y aún así, no respondió de inmediato. Al no encontrar ninguna trampa en sus palabras, los hombros de Kaya cedieron apenas. El primer gesto de rendición ante un cansancio que ya no podía ocultar. «Me quedo», dijo al fin, con voz baja. «Solo esta noche, por ahora». Jake Corbett respondió con suavidad, sin apurarla ni corregirla. Señaló el granero con un gesto simple, sin tocarla ni acercarse más de lo necesario. Ella caminó delante de él, despacio, con pasos medidos, como si cada movimiento exigiera cálculo. Al pasar junto a él, Jake percibió el olor tenue a humo atrapado en su cabello, ese aroma persistente que llevan quienes han dormido demasiadas noches junto a brasas moribundas y fogatas improvisadas. Dentro del granero, en la penumbra, Kaya se detuvo en el umbral. Observó los montones de heno, el resoplido tranquilo de la yegua en el establo del rincón, la franja de sol que se colaba entre tablas rotas. Jake se quedó detrás, en silencio, dejándole la decisión. Tras un instante largo, ella dio un paso al frente y entró. Afuera, los lobos comenzaron a aullar a lo largo del valle, voces largas y dolientes que se mezclaban con el viento frío. Kaya se tensó, pero esta vez no huyó. Se dejó caer sobre el heno y se envolvió con la manta, apretándola contra su cuerpo como único escudo.
Jake observó desde la puerta, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que algo en su mundo callado había cambiado de lugar. El amanecer llegó sin ruido, filtrándose en el granero por las rendijas como una cinta pálida de luz. Jake encontró a Kaya despierta, sentada con las piernas cruzadas sobre el heno. La manta seguía ceñida a sus hombros. Había dormido poco, eso era evidente, pero en su mirada había una firmeza nueva, ausente la noche anterior. Se puso de pie en cuanto él entró, como si esperara una orden. «Hoy no trabajas», dijo Jake. «Primero descansas». Ella frunció el ceño, no por gratitud, sino por oposición. «Trabajo», insistió. «Lo dije». Y pasó junto a él antes de que pudiera replicar. Cruzó el suelo cubierto de escarcha con los pies descalzos, como si el dolor fuera un idioma que ya no escuchaba. El aire de la mañana la envolvió, cortante, capaz de morder la piel. Ella no se estremeció. Jake la siguió a cierta distancia, inquieto no por su presencia, sino por todo lo que guardaba dentro. Las personas que cargan silencios tan densos rara vez se quiebran sin hacerse daño. Kaya encontró la pila de leña sin que nadie se la señalara y empezó a recoger trozos de pino caído. Sus movimientos eran lentos, pero precisos. Jake se acercó con cautela. «No tienes que demostrar nada», dijo. Kaya siguió trabajando, el aliento visible en el frío. «En mi pueblo», murmuró, «si tomas comida, entregas trabajo. Yo tomé comida». Jake la observó un momento. Orgullo entrelazado con dolor, de ver cosido a la supervivencia. Ella no conocía otra forma de estar en el mundo. «Está bien», respondió él en voz baja. «Pero ponte los guantes». Kaya miró los guantes en su mano como si fueran una trampa. Solo después de una larga pausa los tomó. Se los puso con movimientos lentos e inseguros, como alguien que no está acostumbrada a que le ofrezcan algo que haga su vida un poco menos dura. Durante toda la mañana se movió por el rancho con concentración silenciosa, trabajando como si cada tarea fuera una promesa que se negaba a romper. Ella fue por agua al arroyo, apiló la leña con cuidado, barrió el porche y revisó los travesaños de la cerca. Cuando no entendía cómo funcionaba algo, observaba primero a Jake Corbett. Estudiaba cada movimiento, cada gesto, y luego lo repetía con una precisión sorprendente. Más de una vez, Jake se descubrió deteniéndose a mitad de una tarea, mirándola trabajar en silencio. Le llamaban la atención la exactitud de sus manos, la forma en que escaneaba el horizonte antes de cruzar el patio, y cómo su mirada se suavizaba apenas cuando la yegua rozaba su brazo con el hocico. Cerca del mediodía, Caleb Boone apareció trotando por el puente con un saco de clavos al hombro. «Sigue aquí», susurró a Jake, con los ojos muy abiertos. «Parece que sí», respondió él. Caleb se acercó a ella con una sonrisa cautelosa. «El tío Jed dice que hoy debo ayudar con la cerca». Kaya lo observó como si pesara la intención detrás de la propuesta. La sonrisa del muchacho vaciló. Al final, ella asintió. «Yo ayudo», dijo. El chico se iluminó al instante. «Bien». «Amarras los nudos más rápido que el señor Corbett», añadió Caleb en voz baja. «No le digas que lo dije». Kaya lo miró fijamente. «Lo digo en serio», insistió él antes de volverse hacia Jake. «¿Es verdad?» Jake soltó una risa corta. «No lo animes». Algo cambió entonces. No fue una sonrisa, sino un leve aflojamiento en la rigidez con la que Kaya se protegía. La presencia de Caleb tenía la extraña virtud de llevar calor a los espacios vacíos. Por la tarde, Jedidiah Boone llegó apoyándose en su bastón. Su rostro arrugado se suavizó al verla trabajar junto a Caleb. «Así que», murmuró a Jake, «se está acomodando». «No estoy seguro de que se quede», respondió Jake. Los ojos de Jedidiah la siguieron durante un largo momento. «No se arrastra a una muchacha tan perdida hasta la seguridad»,
dijo. Se deja la puerta abierta hasta que ella decide cruzarla. Jake no contestó, pero las palabras del viejo se asentaron en su interior como una verdad que siempre había sabido. Mientras Kaya cargaba cubetas desde el arroyo, Jake notó que sus pasos flaqueaban. Ella intentó disimularlo, cambiando el peso de una mano a la otra, pero el cansancio la traicionó. Él se acercó y ofreció tomar la carga. Ella se tensó de inmediato. «Puedo», dijo con firmeza. «Lo sé», respondió Jake con suavidad. «Pero no tienes que hacerlo». Su respiración se quebró, no por la oferta, sino por la ternura inesperada de su tono, como si nadie le hubiera dicho eso en mucho tiempo. Ella le permitió llevar una cubeta, no las dos, solo una. Aquel pequeño acuerdo se sintió enorme. Al caer la tarde, se sentó junto al fuego, afuera del granero, calentándose las manos. Jake se sentó frente a ella, observando cómo las llamas danzaban sobre las piedras ásperas entre ambos. El silencio se estiró, cómodo esta vez. Fue ella quien habló primero. «Mi gente», comenzó Kaya, y dudó un instante, buscando las palabras adecuadas. «Nosotros mostramos el sentir con regalos, con piedras, con plumas». Al decirlo, tocó la manta que le cubría los hombros. «Con cosas que hacemos, no con tocar». Jake Corbett asintió lentamente, mirando el fuego. «La mayoría de los blancos usan palabras», dijo en voz baja, «o gestos, a veces demasiados». Ella estudió su rostro a la luz de las llamas, los ojos reflejando el baile del fuego como si leyera algo más allá de sus rasgos. Luego, casi con timidez, preguntó, «¿Las personas como tú se besan para mostrar lo que sienten?» La pregunta lo tomó desprevenido. No era indebida, solo dolorosamente honesta. Sintió que las palabras se le atoraban en la garganta antes de responder. «A veces, sí», dijo al fin, «pero solo si ambas personas lo quieren. No es algo que se toma». Kaya bajó la mirada, asimilando aquello. Pasó un largo momento antes de que susurrara. «Costumbre extraña». «Tal vez», respondió Jake, «pero no es mala». Ella permaneció en silencio después de eso, los dedos apretando apenas la manta. Por primera vez, el miedo en sus ojos se dio espacio a algo más suave. Curiosidad, quizá, confianza, abriéndose con cautela cuando la noche cayó por completo sobre Coldwater Creek Valley. Jake la acompañó hasta la puerta del granero. Ella se detuvo en el umbral. «¿Cumpliste tu promesa?», dijo. «Lugar seguro, comida, trabajo, y tú cumpliste la tuya», respondió él. «Trabajaste más duro que cualquiera que haya conocido». Ella alzó la vista. En ese cruce breve y firme nació el primer hilo silencioso de algo que crecía entre ambos. Lento, frágil, pero indiscutiblemente real. «Mañana», dijo ella en voz baja, «trabajo más». Jake asintió. «Mañana», cuando Kaya se deslizó dentro del granero. Una calma suave se extendió por el rancho. Jake permaneció allí un largo rato, escuchando el murmullo del arroyo, sintiendo cómo algo se movía dentro de él, como si se abriera un espacio donde durante años solo había existido el silencio. Los días siguientes se acomodaron en un ritmo que ninguno se atrevía a nombrar. Kaya se levantaba antes del amanecer y cruzaba el rancho con propósito callado. Alimentaba al ganado mayor, revisaba la línea de la cerca, recogía hierbas que reconocía cerca del agua. Jake trabajaba a su lado, diciendo poco, observando cómo ella revisaba el borde del bosque cada pocos minutos, como si esperara que el peligro emergiera de las sombras. A veces la sorprendía tarareando por lo bajo, notas suaves y quebradas de una canción demasiado antigua para esa tierra, demasiado frágil para haber sobrevivido al invierno que había cruzado. Sin darse cuenta, estaba sanando. Una tarde avanzada, el cielo tomó el color del hierro enfriándose, pesado por una tormenta fuera de estación. Jake estaba dentro afilando un hacha cuando oyó cascos golpeando el sendero.
No el paso tranquilo de la vieja yegua de Jedediah, sino un ritmo rápido, duro, cargado de enojo. Salió justo cuando un hombre montado irrumpió en el patio, el lodo saltando de sus botas al desmontar. Era ancho de hombros, con la barba enmarañada y la mandíbula tensa. Jake lo reconoció al instante. Rook Calder, un criador y trampero conocido más por los problemas que por el ganado. La mirada de Rook barrió el rancho como un cuchillo, hasta detenerse en la figura arrodillada junto a la leña. Kaya se quedó rígida, los dedos cerrándose sobre el tronco partido que sostenía. Rook escupió al suelo. «¡Vaya!», arrastró la voz. «Mira nada más». Jake se colocó entre ellos sin pensarlo. «Estás en mi tierra», dijo con firmeza. «Rook, di a qué vienes». La sonrisa de Rook se ensanchó, dejando ver dientes manchados de tabaco. «Mi asunto está justo detrás de ti», dijo Rook Calder,